11 de enero, los regantes del Levante protestarán otra vez contra cualquier disminución en los caudales que se deriven del trasvase Tajo Segura. Así está el asunto, y nos vamos años atrás, a 1979, que comenzó, para algunos, el maná del agua para todos, la ruina más absoluta que se ha revelado años después, eso sí, también para todos. Desde el año 1958 los embalses comenzaban a llenarse. Se ponía en marcha el complejo Entre Peñas y Buendía, el llamado Mar de Castilla, que como un espejismo creó una efímera riqueza en los municipios ribereños, con el monocultivo del turismo, no sin haber destruido todas sus posibilidades de desarrollo, precisamente por haber anegado todas las tierras de cultivo de estos pueblos con los embalses. Este es el germen de la Guerra del Agua, pero vamos a intentar describir con datos objetivos lo que ha supuesto para el río Tajo, los pueblos ribereños y todo el tramo medio del río, la derivación de los mal llamados excedentes de la cabecera del Tajo hacia el Levante. La construcción de los embalses y puesta en funcionamiento con su llenado teórico darían una capacidad de 2.473 hectómetros cúbicos, la suma de Entre Peñas y Buendía. Todo un mar en teoría, cifra que en sus 25 primeros años y sin trasvase alguno jamás se alcanzó. Este es el primer error del cálculo del complejo Entre Peñas Buendía. Las aportaciones de la cabecera del Tajo no son suficientes para que 64 años de vida no hayan superado más allá del 70% de su capacidad máxima. Eso sí, en los años que no hubo trasvase. Aún así, estos 25 años de miradas al Mar de Castilla dieron para resucitar la idea de llevar un agua que aparentemente sobraba en una España seca, ojo, de la España seca, no se olviden, a otra España seca, pero del Levante, con el agravante de hacerlo desde el nacimiento del río Tajo, y no desde su curso medio o su desembocadura. Un disparate que en el siglo XXI jamás se hubiera autorizado. No hay que ser ingeniero para saber que si se deriva casi la totalidad del agua de un río en su nacimiento, el agua no va a correr por el curso medio del mismo. La maquinaria del trasvase se ponía en marcha en 1979, idea puesta en marcha en plena dictadura, envuelta en buenas palabras e intenciones, con promesas de muchos millones de pesetas e infraestructuras para la cuenca cedente, y el maná del agua, que resolvía, en parte, la problemática de los regadíos del Levante. En la teoría era la solución a un problema, pero se comete el segundo gran error de cálculo de esta infraestructura, el cálculo del mal llamado aguas excedentarias, que se habían realizado 650 hectómetros cúbicos al año de los teóricos 2.473 que podía almacenar la cabecera del Tajo, algo que dio de bruces con la dura realidad. Una de las mayores obras de ingeniería de nuestro país, con un coste aún no amortizado a fecha de hoy, que no era capaz en la práctica de suministrar los caudales calculados sin agotar hasta la última gota de ese Mar de Castilla. Y lo que es peor, secar la cabecera del Tajo y, por consiguiente, disminuir de una forma catastrófica el caudal ecológico del río Tajo en estos últimos 40 años. Esta es la realidad. Una situación en la que todos pescan, unos políticamente y otros por los intereses económicos generados con el negocio del agua. Se ha venido trasvasando más de la mitad de los caudales del río Tajo, según ven en el gráfico con los datos proporcionados por la propia Confederación. Se ha agotado en varias ocasiones todo el contenido de estos embalses, dejando barro y más ruina en la comarca. Se han cambiado las reglas de explotación sin criterios ecológicos técnicos y con las necesidades de la cuenca cedente cubiertas. Nuevas reglas que han dado una y otra vez el mismo resultado. No se puede repartir si no hay aportaciones y la cabecera del Tajo no da los recursos para trasvasar aguas a otras cuencas, sin detraer casi en su mayoría todo el agua que tiene para bajar por el río. Han venido negando la realidad en informes para remendar una situación a todas luces insostenible. En definitiva, se quiere dejar que el río Tajo sea un arroyo sin vida, a costa de derivar todas sus aguas a otra cuenca.
No se pueden llenar los embalses por muchos informes, estudios o manifestaciones que se hagan. El agua cae del cielo, no sale de los despachos. Más de 40 años para revertir este gran error de cálculo. Una agonía que se mantiene viva a fecha de hoy, ya que nadie quiere hacerse responsable de este gran engaño a los agricultores y a los pueblos ribereños. Quedan los damnificados de verdad, los agricultores que invirtieron en un espejismo de prosperidad de un agua infinita, y los pueblos ribereños que perdieron todo. Y cuando decimos todo, es todo. Sus gentes, sus tierras, sus negocios, y a fecha de hoy, en 2023, no tienen resuelto el problema de su abastecimiento de agua para consumo humano, 65 años después de promesas e injusticias. Los datos en más de medio siglo nos dejan con la dura realidad. La cabecera del Tajo no es capaz de mantener un trasvase según se diseñó. Solo puede almacenar unos supuestos excedentes para el consumo humano, para la generación hidroeléctrica y para el mantenimiento de los caudales ecológicos del río. No olvidemos que el Tajo es de todos, de España y Portugal, no de unos pocos. En 44 años de trasvases no se ha contado con las necesidades de la cuenca cedente, la cual por ley es prioritaria. Ha sido, según han demostrado los datos, una derivación en toda regla de casi la totalidad de su caudal hacia el trasvase. Algunos todavía quieren seguir alargando esta agonía, sin reconocer la realidad del sistema, que con el contexto de cambio climático actual de disminución significativa de las lluvias, el trasvase será un canal seco en pocos años, y para muchos ya no habrá vuelta atrás.